Buenos días, otra vez desde la Honduras profunda. Estoy yendo a un pueblo que lleva mi nombre. Estoy yendo a San Agustín, que está perdido entre las montañas. Lo vi de casualidad en el mapa y dije, voy allí a saludar, a ver a quién me encuentro. Y resulta que el camino a San Agustín es una pasada. San Agustín está a medio camino yendo a Copán desde Gracias. Obviamente que se puede ir por pavimento, pero si uno quiere llegar a San Agustín a saludar porque recibió el nombre de San Agustín de Hipona al nacer, por gracia divina, pues hay que ir por un buen camino. Y el buen caminito este. Qué bonito es Honduras, cómo me está sorprendiendo. Más, está poco poblado, hay mucho espacio verde. Hola, buena. Una pregunta, hermano. ¿A San Agustín se llega por acá? Sí, por llevar recto. ¿Y el camino está bueno? Sí, el camino está bueno. Listo. ¿Y en cuánto llego más o menos? ¿40 minutillos? Una hora, pues. Listo, bueno. Muchas gracias. Cuando vi en el mapa que en medio de la ruta a las ruinas mayas de Copán había un pueblecito llamado San Agustín, sentí un impulso irreprimible de ir a saludar. Pues si en el pueblo de San Agustín hay una iglesia que venere a San Agustín, igual voy y le pongo una vela a mi santo. Que por cierto, San Agustín de Hipona tiene una historia súper interesante. Os recomiendo que os la leáis. Dios, un montón de vacas que hay aquí. No sé si ya leeros algunos de los libros como Confesiones o Ciudad de Dios o alguno de estos, pero es muy interesante porque su vida pegó un vuelco, igual que la mía. Por eso me siento identificado. De momento me está recordando un poco a ese camino entre el pueblo de Santa Isabel y Murillo en Colombia, porque me parece que por aquí pasan más caballos que vehículos. Pero bueno, como supernova es una jaca. Hostia, chaval. Agárrate, agárrate, que vienen curvas, tío. ¡Buah, chaval! Menos mal que está seco. Está el peralte bastante inclinado. Hostia, chaval, esto va a ser power, Despacito, gas constante, pero despacito. Lo que no vale es dejar de dar gas, porque vas al suelo. Pero así, puño firme, mandíbula apretada, confianza, culo prieto, corazón disfrutándolo, sintiéndose que uno está vivo. ¡Eso! Este es mi gimnasio, llevando la rueda por donde es, porque si no vas al suelo. Hostia, chaval. Hostia, ¿cómo está esto? Hostia, esto está bien complicado, ¡Estamos vivos! San Agustín, voy para allá, ya estoy llegando. ¡Ala! ¡Uah! Chaval, ¿cómo están estos caminos, tío? Creo que me he confundido en el mapa, Que me marcaba otro, me confundí de calle y me recalculó la ruta y dije, por aquí será. Vamos, que no se diga que no hemos aprendido nada en estos últimos 5 años. ¿Quién me lo iba a decir, Con lo verde que estaba cuando empecé y mira ahora, No es que sea un piloto de rally, pero me defiendo. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una pregunta, ¿para San Agustín es por acá? Sí, aquí. ¿Y el camino está como estos últimos 300 metros? He venido por acá. Estaba un poco complicado para esta moto, la verdad. ¿Está complicada la ruta? No, ¿para dónde? ¿A San Agustín? Ah, no, está pijosita la calle. ¿Sí? ¿Está bonita? Está bonita. Pijudita, perfecto. Pijudita, dicho. La calle está pijudita. Es que aquí hay dos palabras muy curiosas respecto al vocabulario que se maneja en España. Cuando algo está pijudo, que viene de pija, es decir, pene, es que es algo bien chévere. Y atención, aquí hablan de los cipotes. En Honduras los cipotes son niños. O sea, mientras que en España los cipotes son penes, en Honduras un cipote es un niño y una cipote es una niña. Bueno, las cosas que tienen las lenguas vivas. Ah, bueno, sí que está más pijudito por aquí, Tío, esto es muy hondureño, ¡Buenas tardes! Ese venía contento. Buah, chaval. Welcome to la Honduras profunda. Profunda. Qué bonitos son estas estampas. Más y más fotos del camino voy recolectando. ¡Hola! Y es que una de las cosas más bonitas de viajar en moto es hacer rutas que son verdaderos museos vivientes. Ya diviso el pueblecillo de San Agus. ¡Qué bien! ¡Qué vela más gorda le voy a poner! Así es como se explora un país de verdad. Así es como uno se mete en su profunda realidad. Ahora sí que sí. Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a San Agustín. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una pregunta. Esto es San Agustín, ¿verdad? Listo, gracias. Creo que San Agustín se calzan buenas cizallas, La cizalla que llevaba mi amigo. Esto es San Agustín, ¿verdad? ¿Cuánta gente vive aquí, más o menos? Como mi pueblo. Yo soy de un pueblo de España de 5.500. Y he venido aquí porque me llamo Agustín y lo he visto en el mapa y he dicho, voy a ir al pueblo que me nombra. ¿Y se venera a San Agustín? Sí. ¿Tiene una iglesia o algo? Sí, la iglesia católica está ahí arriba. Voy a asomarme primero por allí y luego me voy. Gracias, hasta luego. Es bonita, la iglesia de mis santos es bonita. Sí, la vais a ver ahora. Estoy en mi pueblo, tío. Qué guapo.
No te puedo ver, pero te puedo sentir. Tomando un poquito de gaje para que se cure mi alma y esta noche te pueda llover. La gran recompensa de haber venido a San Agustín es el camino que va hacia el empalme con el pavimento. Es muy hacia arriba, bien empinado, pero está bueno y lo estoy disfrutando un montón. Apenas quiero grabar porque estoy diciendo como esto es para mí, esto es para mí. Pero digo, bueno, luego me entra la venilla solidaria, digo, habrá un montón de gente que lo quiera ver y acabo apretando los botones de las 4 cámaras. Que esto al final no es solo para vosotros, es para cuando mi memoria falle, cuando los tiempos de aventura se hayan terminado y viejito en mi casa me ponga a ver los vídeos de cuando una vez fui joven y recorrí el mundo en motocicleta, de cómo me brillaban los ojos y cómo se me achicaban los huevos en momentos de tensión. Poco a poco fui sabiendo llevar cada vez mejor y de alguna forma eso acabó haciendo que me convirtiera en la persona que acabaré siendo. La que estoy siendo también ahora mismo, pero claro, como el viaje sigue, pues que realmente todo nos completa y nos afecta según vivimos. O sea, no es que lleguemos a una edad y digamos ya, así me quedo, para siempre. No, puedes tener 80 años y que te pase algo y te cambie la personalidad o pases a ser otra persona, ver la vida de diferente manera. Esto es una maravilla. ¡Illa! ¡Ruta maravilla! ¡Illa! ¡Ruta maravilla! No se me ocurría mejor manera de llegar a las ruinas de Copán. ¡Quiero llorar! ¡Qué cipote tiene el caballo! Que en hondureño sería el caballo tiene un potro. Pero no es eso a lo que me refería. Estos paisajes de Honduras, tío, te lo juro que me quitan el habla, porque hay como una especie de brumilla, neblilla permanente que hace que las montañas se vean súper azules. No son cerros muy altos, pero mirad. ¡Qué belleza! ¿Os acordáis que Rambo decía ¡no siento las piernas! Pues Agustín dice ¡no siento el tríceps! Chacho, tío, es que llevo una semana entera de rutas de tierra. Tú, esto ya es cosa seria, ¿eh? Esto ya es cosa seria, compadre. Y más aún lo sería cuando me diera cuenta de que había perdido el freno trasero. Espérate, que yo creo que estoy sin freno. Sí, estoy sin freno. Pues ha quedado buena tarde, ¿no? Se ha quedado buena tarde. Esto va a estar complicadete, chaval. Que ya estamos en ese punto en el que me tiemblan las piernas. Un trocito nomás, tío, creo. Un poquito de freno. Poquito, no mucho, poquito. Y si no, pues aquí me quedo bloqueando el camino hasta que venga alguien que me eche un poco para atrás, porque ahí tengo cero agarre, tío. En cuanto arranque, me embalo. Podría decir, Illa. Honduras, pesadilla. Pero no, si ya no queda mucho. 28 kilómetros. Parece que aquí ya es un poco más planito entre valles. Sí, me quedan 200 metros complicados más o menos y salgo de esta. Pero necesito recuperar el freno, tío. Ahí ya lo voy pillando un poquito. Bueno, que lo intento. Estoy un poco acojonado, la verdad, ¿eh? A veces sucede que, en situaciones de pendientes pronunciadas, me quedo sin freno trasero, probablemente tanto por el peso como por abusar de él. En Brasil lo solucioné poniéndole aceite de competición, ya que soporta una mayor temperatura, pero un mecánico de Bogotá me dijo que al colocarle un aceite diferente podría dañar todo el sistema. Amigos moteros, me gustaría leer su opinión en los comentarios para intentar evitar volver a quedarme sin frenos en situaciones indeseadas como esta. ¡Esto está hecho! ¡Esto está hecho! ¡Illa! ¡Honduras, maravilla! ¡Hostias! Pedrín, la que se viene ahí hacia arriba. ¡Hostias! Se viene una lomaca, pero esto es lo que hay, chavales. A esto hemos venido, ¿no? A esto hemos venido. A superar los miedos, poniendo en práctica lo aprendido. Vamos, Agustín, cabeza y buen pulso, que tú puedes hacer esto. Porque el querer es poder, y el poder es poder caerse o poder hacerlo bien. ¡Dios mío! Esto es increíble. Creo que los moteros se van a gozar este episodio porque es que es de altas pulsaciones, alta aventura en altas coordenadas.
Al que le gusta la aventura tiene claro que un destino sabe mucho mejor si cuesta llegar a él. Y no solo el destino, sino todo lo que eso implica. La cama, la comida, la cerveza y los encuentros humanos. La aventura es, por tanto, un sublime enriquecedor de experiencias. Hola, buenas. Una pregunta, hermano. ¿Sabes cuánto falta para Copán? O para salir al pavimento, que estos caminos están complicados, ¿eh? Por lo menos unos 40 minutos. 40 minutos. ¿Y está para allá mejor el camino? Sí, está mejor. Vale, vale, gracias. ¡Buena lechuga! ¡Hola! ¡Qué guay la gente! Estos sitios increíbles. ¡Oh! Ahí sí que viene un carro. ¡Uy! Salvado por la campana. Sí, está mejor, pero relativamente. ¡Ay! De algo hay que morir. Tía, tío, esto en otro momento de mi vida me estaría dando un infarto, tío, ahora mismo. Joder, chacho, San Agustín me está poniendo a prueba, ¿eh? Sí, pero 0 caídas. Hasta el momento, 0 caídas. Oh. No vale caerse, amigo. Hostia, cómo está por ahí. Con que estaba mejor, ¿no? ¿Será que no has bajado por aquí, compadre? Porque vaya tela cómo está esto. Vaya tela cómo está. Pero mira, merece. Atreverse a rodar por caminos remotos merece no la pena, sino la alegría, pues es así como se obtiene la imagen más real y auténtica del planeta que habitamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se hace una pregunta, necesito que seas sincero, ¿eh? He preguntado ahí arriba, ¿el camino hacia allí es menos difícil? Y me ha dicho, sí, para allá está más bueno. Está complicado. Entonces la pregunta es, ¿para allá sigue complicado? No. ¿Seguro? Vale. ¿Cuánto tiempo tiene el potrillo? No tiene como... Ni mes tiene. Ni mes, se le ve joven. Uy, qué increíble, tío. Querría hacer un plano con el dron, pero si me entra otra bajada de esa, como que no. Paso. Más complicaciones, no. Gracias por acompañarme en los buenos y malos momentos, gente. Gracias, de verdad, lo aprecio mucho. Tía, pero ¿qué? Buah, chaval. Un árbol caído, un río pasando por encima del árbol. Esto es psicodélico. Recuerden, no importa cuántos kilómetros, sino cómo se hacen. Así como no importa cuántos años, sino cómo se viven. Misión cumplida con éxito. ¡Vamos, que no vamos! ¡Gracias, Supernova! ¿Quién me lo iba a decir? Había llegado a Copán, localidad hondureña fronteriza con Guatemala y famosa por albergar unas grandes ruinas mayas. El lugar no solo está lleno de historia y cultura, sino también de espíritus, aves y árboles centenarios. Las ruinas de Copán son los vestigios arqueológicos de la capital de una antigua civilización maya que habitó la zona entre el siglo V y el IX, tiempo en el que fue abandonada. Copán Ruinas es el destino cultural más importante de Honduras y, para entenderlo mejor, recomiendo mucho contratar un guía. El nombre actual de Copán viene de la lengua náhuatl, que significa copal, que quiere decir puente colgante sobre de agua o bandera retorcida. ¿Te observas? Acá tenemos esta calavera, mira. Eso nos indica que acá fue para lo que son sacrificios de animales, personas también. Eso indica las calaveras que están acá. Esta raíz es de ese árbol de ahí. Ah, exactamente. Y por las enormes ramas y raíces se creía que era el único que unía cielo, tierra e inframundo. ¿Este drenaje aún funciona? Así es, funciona. Tiene aproximadamente más de 1600 años. Si vemos allá tenemos lo que es la salida, acumula allá adentro y sale exactamente acá y sigue su trayectoria a lo que es el río Copán. Los ojos del búho. Está asociado a un nahual de una persona, pero también representa lo que es el inframundo, el mensajero del inframundo a los hombres de la tierra. Esos granos de maíz es porque la alimentación principal de ellos era el maíz. Una vez que ellos no podían, cultivaban maíz, frijoles y calabaza, pero llega un momento que ya no llueve, entonces no pueden producir lo que era el maíz y los frijoles. Entonces eso se dio precisamente cuando empezó a entrar en decadencia lo que es Copán. Y eso surgió exactamente con el rey número 14. Según me contaron, la prosperidad de Copán resultó en una tala masiva de los árboles de alrededor que, como consecuencia, produjo una gran sequía, la cual arruinó sus cosechas y les obligó a abandonar la ciudad y emigrar en busca de mejor vida, algo que,
con la actual deforestación, probablemente nos podría volver a suceder. Que el alma de ellos pasaba por una serpiente para su purificación. Por eso hay una cabeza que va entrando y la otra que va saliendo del otro lado, pero de una persona. De ahí eso representa lo que es sacrificios. Cuando ellos iban a la guerra y ganaban lo que es la guerra, entonces capturaban a la mayor cantidad de presos que pudieran. Esos presos, los que tenían rangos de oficiales, generales, esos eran decapitados. Entonces, una vez arriba, rodaban las cabezas hacia abajo, y los que no tenían mandos, esos eran puestos como esclavos a traer las piedras de las partes más altas. Podían participar 50 o 100 hombres en la traída de una piedra de acuerdo al tamaño que ella tuviera. Cuando alcanzaron su máximo esplendor, en la parte que andamos ahorita, que es la élite, se habla de 3.000 a 3.500 personas. Pero la población en general en todo el valle se dice que era de 27.000 a 30.000 habitantes. Este es el árbol de ceiba, que es considerado el árbol sagrado de los mayas. Estamos hablando de unos 700 años que él tiene precisamente. Los algodones, si observan los lados de las ramas, varios algodones que tiene, se dice que ese algodón era utilizado para lo que era hacer colchones donde los mayas podían descansar en ese momento. Una vez que tenían colchón, ponían lo que es un petate, un tejido de una planta, y allí podían ellos descansar. Esta es una interesante representación de cómo se imagina que era la vista desde el punto en el que nos encontrábamos. Las ciudades mayas en realidad estaban pintadas en estuco, solo que el paso del tiempo las descolorió. Porque nosotros de alguna forma tenemos lo que es raíces ancestrales de ellos, que provenimos de allí precisamente. ¿Te hace sentir orgulloso? Claro que sí. Al conocer nuestra cultura, entonces nos llena de satisfacción por el conocimiento que nosotros hemos adquirido también a nivel de todos otros sitios arqueológicos que existen tanto en Guatemala como en México. Copán está lleno de estelas, una clase de monumento que consistía en una alta piedra tallada cuyo propósito central era glorificar al rey. Los mayas investían las estelas con tanta santidad que llegaban a creer que éstas poseían una esencia divina parecida a un alma que prácticamente las hacía seres vivos. Bueno, hoy estamos frente al monumento más importante del mundo maya, lo que es la escalinata jeroglífica. Esta no la tenemos en ningún otro sitio arqueológico, ni en Tikal, ni en Quiriguá, ni en Teotihuacán. Copán es declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1980 exclusivamente por esta escalinata, porque tiene lo que ellos le llaman el BUV, Valor Universal Excepcional, porque combina arquitectura, escultura y escritura, esos tres elementos esenciales para la UNESCO. Luego también ella tiene 64 escalones, 2.100 piedras y tiene más de 2.000 jeroglíficos. En esos nos habla de lo que es las actividades que tuvieron los reyes, y también nos habla de las lenguas que ellos hablaron, que son 3: Chol, Cholam y Chortí. Y lo curioso es que los procesos de excavación e investigación continúan aún a día de hoy. Aquí estamos lo que llamamos el campo de la pelota maya. Si observamos de aquí hacia abajo, representa lo que es el inframundo. Hacia arriba representa lo que es la tierra. La pelota para los mayas debía mantenerse lo que es la parte de arriba, y de acá pasar al otro lado lo que es la otra parte de la tierra, porque no podía tocar lo que es el inframundo. Por eso tenemos lo que es en la parte de arriba, son cabezas de guacamaya, y tenemos 3 marcadores al otro lado. Cada vez que la pelota pegara en la cabeza de la guacamaya era un punto, y entonces la forma de jugar de ellos era con lo que es el muslo, la cadera, los hombros y el brazo. El primer equipo en hacer 5 anotaciones era el equipo ganador. Era importante porque también la pelota representaba al sol, por lo tanto se dice que la pelota no podía detenerse, porque si se paraba el juego, entonces era como que el sol se detuviera. Habían 2 sistemas de juego. Uno que era político, donde moría el capitán del equipo ganador, y lo otro que era religioso, donde moría también el capitán del equipo ganador. Podía morir el ganador y en ocasiones podía morir el perdedor. Esta piedra que estamos observando es la piedra del sacrificio y tiene relación con el campo de pelota allá. Una vez que finalizaba el juego, el capitán del equipo que iba a ser sacrificado, entonces era traído acá. La cabeza de él era puesta exactamente en este agujero que vemos acá. Entonces luego era cortada lo que es la yugular, y la sangre de él podía bajar exactamente por la cavidad acá y también por el otro lado hasta que se desangraba. Luego la sangre era recogida y luego llevado en un incensario para ser quemada. Cuando el humo iba subiendo en forma de serpiente, se dice que la ofrenda estaba siendo recibida por los dioses. También acá observamos esta cuerda. Esta cuerda representa lo que es el cordón umbilical de la persona, que lo une de la vida a la muerte. Para los mayas todo era dual. Si había vida, había muerte. Y aquí lo podemos apreciar también en lo que es esta tortuga. Ellos creían que el mundo era como una tortuga, la caparazón o el mundo cósmico, como decimos nosotros acá. ¿En qué momento el cielo deja de ser cielo y se funde con el universo? ¿Dónde empieza uno y acaba el otro? ¿Somos conscientes de que vivimos en un planeta que gira sobre su eje orbitando a más de 100.000 km por hora alrededor del Sol, el cual orbita el centro de la Vía Láctea, galaxia que a su vez orbita en torno a otra galaxia que en conjunto orbitan en torno a otros grupos de galaxias? Señoras y señores, estamos flotando en el espacio.
Y los mayas lo sabían. Y yo no sé mucho. Y lo que creo saber ni siquiera sé si es cierto. Pero lo que sí sospecho es que para entender la idiosincrasia de un lugar no solo hay que estudiar quién vive hoy día en él, sino mirar atrás y estudiar también a los que lo hicieron antes. Pues las tribus de ayer nos pueden ayudar a comprender a las de hoy y a las de mañana.